Muy buenas noches, jóvenes. Yo estoy feliz y ustedes también de reencontrarnos después de 15 días para seguir estudiando la palabra de Dios en las lenguas originales. Ustedes están viendo el material que nos va a ser útil para trabajar. Es un CD que luego, un poquito después, haremos un comentario, puede estar al alcance de cada uno de los que tengan interés. Mis hermanos, tratemos de recordar los objetivos de la clase de griego. Es un honor que Dios pueda dar a sus hijos que al estudiar la palabra de Dios puedan profundizar en las lenguas originales para descubrir su más profundo sentido, su significado original. Y así estar en condiciones, con toda la modestia, con toda la humildad que se requiere, de saber qué dijeron los apóstoles y profetas en la lengua original, poder interpretar adecuadamente y luego entonces predicar con poder, con pertinencia. Cuando digo, hermanos, modesta y humildemente, desterremos la idea de la arrogancia que en algunas personas o aún profesores, es el caso de algunos que suponen que porque mencionan en los púlpitos palabras en griego, dejan a la concurrencia un poquito en el aire y suponen que se sabe mucho. No, hermanos, uso una ilustración. Cuando un carpintero hace trabajo de fina ebanistería, el hombre presenta muebles de los más delicados y hermosos, y usted está interesado en el mueble. ¿Qué impresión le causa si el carpintero le va a mostrar las herramientas que utiliza? Esto es lesna, martillo y serrucho comprados en Alemania, en Israel y no sé en qué otro lugar. Y usted dice, pero yo quiero ese mueble, quedé encantado, me encanta. Sí, no, pero yo le muestro el material con que lo hice. No, a nadie le interesa. Hermanos, si usted sabe griego y hebreo, a la gente no le va a interesar. Le va a interesar cómo usted hace de ese conocimiento una profundización en la Biblia y la expone de un modo tan precioso, original puede ser, es cierto, profundo y poderoso. Recordamos el texto de Marcos capítulo 2 que ya vimos en la escuela sabática, cuando dice que Jesús, cuando enseñaba su doctrina, no lo hacía como los escribas, sino con autoridad. Y uno se pregunta, ¿y cuál era la autoridad de Jesús o cómo se evidenciaba la autoridad? De varias maneras, hermanos. Los escribas aficionados a historietas, en el Talmud aparece mucho de ello. Historias, leyendas, que lo dijo el rabí fulano en nombre del rabí sutano, y en algún momento a Jesús le preguntan, ¿y en nombre de quién hablas? Era justamente por esa tradición. Se apoyaban en palabras de hombres. Jesús se apoyaba en la palabra de Dios y en el sentido más último, más profundo, como lo expresa en el griego y en el hebreo. Y hermanos, la clase se torna interesante, y ojalá que así sea, porque es mi deseo que cada vez que escuchemos de griego y hebreo, y algún profesor que pueda enseñar, de poder responder muchas preguntas de las lenguas originales, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Versículos que no entendemos, algunos que son más profundos, otros complicados. ¿Y qué dice el original? Cuando uno piensa, por ejemplo, en aquel texto de Corintios que habla del bautismo de los muertos, por dar un ejemplo, doctrina básica o principal de los mormones. Y sin embargo el texto original dice tal como dice allí. Pero hay una partícula en griego que le da un significado muy especial. Y esos matices, hermanos, aparecen en léxicos o diccionarios que ya se promovió la semana antepasada, cuando nos reunimos la vez anterior. ¿Recuerdan este léxico de Art Gingrich? Es el nombre de los traductores. Walter Bauer es el autor original en alemán y luego lo tradujeron al inglés. Y está tan preciso, basado en revistas y artículos y libros antiguos de los siglos de Jesús. De modo que los usos que allí aparecen antiguos confirman entonces las correctas interpretaciones de la Biblia. Y la interpretación respecto a ese versículo no es tal como creen los mormones, para dar un simple ejemplo. Eso, hermanos, requiere que nosotros deseemos conocer las letras, al menos conocer el abecedario. De allí el ejercicio que se dio, de transliterar. ¿Y quiénes lo hicieron, hermanos? Acá me mostraron un trabajo muy bonito,
vi otro por allí también. El hermano que se tomó el trabajo, está muy bueno, de copiar directamente el texto de 1 de Corintios 13, el himno del amor. Lo pone allí en griego, su grafía mejoró, según me dice, y abajo transliterado, o mejor, traducido, palabra por palabra, el equivalente en español. Está bonito. ¿Alguien más hizo tareas, hermanos? Por favor, lo pueden traer. Vamos a gastar unos pocos minutos para ver esa tarea. Si alguien no la tiene, lo puede traer mañana. Yo les digo esto, hermanos, no se preocupen, este servidor quiere aprobar la materia. El hecho de que venga es fundamental para que se apruebe la materia. La inasistencia puede crear algún conflicto ya con nuestros directores, que ellos tienen que hacer la evaluación final. Este examen o prueba no es excluyente, no sintamos que porque no lo hicimos ya estamos desaprobados, no. Es para el propio rendimiento, el mejoramiento personal, de que uno domina, conoce la lengua en el original. Lo hace muy bien presentadito, muy bonito. ¿Pero este trabajo es? Porque está todo en español. Oh, ok. Ok. Oh, está muy bueno. Hermanos, yo tomo este trabajo, de paso no sé, hermanos, aquí, con tal que me lo pongan en griego, porque está todo en español. Ah, ok, se equivocó. Ok. Lo puso, hermanos, con palabras griegas. Lo hizo con la computadora. Instituto de Teología del Pacífico, La Soy, griego, ok. Profesor fulano, ok. Vamos a leer un poquito más. Está bonito. Salmo 32. Bienaventurado, Azuel, Gipsa, transgresión, ha sido, tratando de leer el griego, ¿no? Perdonada, ¿está correcto? Cubierto, sí, tejado, muy bien. Bienaventurado el hombre, muy bien. Acción de nomás, ok. Vale el esfuerzo, muy bonito. ¿Alguien más, hermanos, que haya hecho? Quisiera ver, más que nada es ver. Muchas gracias. Muy bien, puso en español, abajo el equivalente en griego. Recuerden, hermanos, que esto es transliterado. Es un trabajo de ejercitación. Recuerdan que habíamos dicho de pasar de lo conocido a lo desconocido. Y dimos el ejemplo de la palabra sangre. Jaima es en griego, pero pusimos con letras griegas la misma palabra sangre. La idea es pasar de las palabras conocidas, que es sangre, con letras griegas, a la palabra desconocida, que es jaima. Cuando leamos jaima, que reconozcamos las letras de sangre, escrito, a ver, vamos a mostrar. Por eso, hermanos, yo voy a pedir que sigan practicando. Recuerden, dimos este ejemplo. ¿Qué dice ahí? Sangre. La sigma, alfa, ni, gamma, rho, epsilon. Pero lo correcto en griego es jaima. ¿Sí? Jaima. Aquí está transliterado. Y entonces con jaima, esta es la palabra correcta para sangre. Pero al escribir de lo conocido que es sangre, con letras griegas, nos familiarizamos con las letras. Esa es la intención de la práctica. Para que luego cuando leamos esta palabra desconocida, sepamos que esta es una A, una I, una M, etc. ¿Sí? Así que yo voy a pedir que si tienen los trabajos, hermanos, los traigan. Tráiganlos. ¿Hay más trabajos? Mañana. Los voy a leer en la semana, así que, hermanos, tráiganlos, van a quedar conmigo. Yo voy a llevar mi control personal. Si el doctor Sánchez luego me pide que quiera una calificación, pues esto va a ayudar muchísimo. De hecho, van a aprobar todos, yo quiero que aprueben todos, pero en cuanto a calificación, ustedes saben que según las calificaciones, si se aprueba desde un 6 para arriba o 7, según lo que maneja el doctor Sánchez, quien no hizo trabajo y estuvo presente, pues tendrá la mínima calificación, pero va a aprobar. El que hizo trabajo, pues tendrá mejor calificación. Hermanos, vamos a trabajar ahora. Yo voy a invitar a que conozcamos algo de los textos que tenemos acá. Esto que tenemos delante en la pantalla es la Biblia completa. Yo le puse el nombre Interversicular
para diferenciarla de la interlineal. Les presento, hermanos, este es el Nuevo Testamento interlineal griego-español. Por lo menos el primero que salió, el más importante. Buen trabajo, de Francisco Lacueva. Lo que hace este autor, como aparece allí, si alguien puede ver, es de las mismas palabras griegas, abajo exactamente pone el equivalente en español. Solo que es la traducción de Lacueva. Recordemos que las Biblias son traducciones. Y al ser traducciones necesariamente son interpretaciones. Y entonces estamos confiando en la interpretación que Casiodoro de Reina le dio al texto bíblico, Cipriano de Valera cuando corrigió la interpretación que Cipriano le dio encima de lo que hizo Casiodoro. Pensemos en otros traductores hispanos, Hugo Pratt, que hizo la traducción que se llama versión moderna, que suele aparecer en las ediciones al castellano de los libros de la hermana White, especialmente en el conflicto de los siglos, cuando aparece BM, versión moderna, buena traducción. Y después las católicas que son conocidas, como la Biblia de Jerusalén, es una traducción católica, es una interpretación bien ajustada al texto original. Nácar Colunga, otros buenos autores. Y así, hermanos, hay traducciones al español recomendables, esto que acabo de mencionar. Hay otras que son de menor calidad, como por ejemplo la versión de Torres Amat, porque esa es una traducción de la Vulgata. Y la Vulgata, a su vez, es la edición oficial latina, católica, de la Biblia. Entonces, lo que hace Torres Amat es traducir la Biblia Vulgata al español. Y no sirve como un texto crítico, fidedigno. Sí, interesante como comparación con otros textos, pero es de menor calidad. Y así, hermanos, al tratar de calidad, estamos hablando de traducciones, qué bueno es conocer los idiomas para ir directamente al original. Lo que este servidor ha hecho es seguir la línea de este trabajo, pero hay una diferencia. Esto es interlineal, palabra por palabra. Así como tenemos del Nuevo Testamento, está la edición del Antiguo Testamento. Son 4 tomos, editados por la misma editorial de Clie. Antiguo Testamento interlineal, hebreo-español. También recomendable, hermanos. Los tomos 1 y 4 lo hace un pastor de Barcelona, Cerny, y los otros 2 del medio lo hace un equipo de traductores. El precio es un poco costoso para quienes quieren tener la colección en su casa. De allí que este servidor preparó un trabajo en CD, sencillo, rápido, electrónico, y además con textos ya conocidos, que es la Reina Valera 60. Vamos a ver, hermanos, de paso, yo aprovecho, no es clase de hebreo, pero para que nos vayamos entusiasmando y vengamos a... Nos queda, esta es la segunda clase de griego, queda la tercera, y luego la siguiente es la primera de hebreo, y son 2 clases, cada 15 días. Cuando estudiemos hebreo vamos a saber, hermanos, que la Biblia judía, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, tiene otro orden que nuestra Biblia. En nuestra Biblia solemos decir que son, ¿cuántos libros del Antiguo Testamento? 39. En la Biblia judía son 24. Dividido en 3 partes. Como tenemos acá, fíjense, pueden guiarse mirando la pantalla. La Torá, en hebreo se dice así, en español, ley, que es el Pentateuco. La segunda parte es Neviim, que significa profetas. Viene de la palabra Naví, que es profeta. Neviim. Y la tercera parte, Katub, es escrito, Ketubim, es el plural, escritos, que es la triple división que hizo mención Jesús en San Lucas. A ver, hermanos, busquemos, vamos así, vamos familiarizándonos con el original de la palabra de Dios. San Lucas capítulo 24, Jesús hace la mención a la división de la Biblia judía en 3 partes. Dice en el versículo 25, hablando a los 2 varones que no creían en la resurrección todavía, a pesar del buen informe de sus amigos, los 2 varones camino de Emaús, 24-25. Entonces Jesús dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, eso es la Torá, y siguiendo por todos los profetas, esos son los Nevi'im, les declaraba en todas las escrituras, que esa es la Mikra, o Tanaj. Mikra significa lectura, y Tanaj son las iniciales de Torá, Nevi'im, Ketubim, o Ketubim. Entonces se dice Tanaj. El judío hoy actualmente le llama Tanaj, que es toda la Biblia, las tres partes. Y miremos ahora, hermanos, las tres partes que aparecen en el versículo 44. La antigua división de la Biblia judía. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los Nevi'im y en los Salmos, que es la cabecera de los escritos. Ustedes pueden ver acá, en esta división, escritos, el número 14 es el libro 14. Entonces, hermanos, veamos cómo se enumeran los libros judíos. El Génesis es el primer libro, Éxodo el segundo, Levítico el tercero, Números y Deuteronomio cuarto y quinto. Luego los profetas se dividen en dos grupos, los anteriores, los primeros, y los posteriores. Los anteriores son Josué, Jueces y Samuel, que se divide en dos partes. Notemos 8a y 8b. Es un solo libro en la Biblia judía. Es el libro número 8. Con Reyes lo mismo. Reyes primera parte y segunda parte. Libro número 9. Luego vienen los profetas posteriores, que a su vez se dividen en profetas mayores y menores. Los mayores son los tres grandes: Isaías, Jeremías y Ezequiel. Curiosamente no está Daniel. Vamos a ver después. Hay toda una historia detrás de eso, también una crítica contra Daniel. Por eso cuando estudiemos Antiguo Testamento, el original, ¿no es cierto? Por eso les invito a que vengamos a las clases de hebreo después. Y luego los posteriores, que son los menores, los 12 profetas menores. Es un solo libro. De allí entonces el libro número 13, A, B, C, etc. Oseas, Joel, Amós, Abdías, etc. hasta Malaquías. Malaquías es la 12ª parte del libro 13. Y luego entonces viene la siguiente subdivisión, escritos. Estamos siempre con el Antiguo Testamento. Libro número 14, Salmos. Luego Job, Proverbios, Ruth, número 17. Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías forman un solo libro. Tanto es así que en la Septuaginta es un solo libro. En la Biblia judía también. Así que parte primera, parte segunda. Y luego Crónicas, libro 24, parte primera y parte segunda. ¿Sí? Para que conozcamos cómo se mueve la Biblia judía. De allí que Jesús dijo que debe cumplirse todo lo que está escrito en la Tanaj: ley, profetas y salmos. Ahora bien, tú eres adventista. Te voy a dar una crítica. A ver, agárrate del asiento ahora. Ponte cómodo. ¿Cómo respondemos a la crítica que los evangélicos nos dicen a la cita de Jesús? No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Yo no vine para abolir, sino para cumplir. Y que la crítica dice, correctamente, que esa expresión se refiere, ley, a los 5 libros de Moisés. Que Jesús no vino a abolir los 5 libros de Moisés, no a los 10 mandamientos. ¿Es correcto el planteo? Efectivamente, hermanos, cuando Jesús dice, no penséis que he venido para abolir la Torá o los profetas, la ley o los profetas. Yo no vine para abolir la Biblia, yo vine para cumplir. Y nosotros citamos ese texto para decir que Jesús no vino para abrogar los 10 mandamientos. No obstante, hermanos, a continuación Jesús es bien claro cuando dice, ¿qué es lo que dice? No, sigue con esto, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. La Torá es la parte más importante de la Biblia judía. Lo que viene después, ¿alguien recuerda cómo sigue? A ver, leamos, hermanos, podemos buscar acá el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 5, capítulo 5, perdón, de Mateo. El 19, leemos ahí, está en rojo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esa, hermanos, es la prueba de que Jesús no vino a abolir
los 10 mandamientos, sino que vino a exaltarlos. Él dice así: yo no vine para abolir la Tanaj, el Antiguo Testamento. Yo vine para cumplir. Porque le digo más, esto va a permanecer inalterable hasta que se cumpla el cielo y la tierra. Y tanto que si alguno ataca algo de esto, un mandamiento pequeñito, incluidos los 10 mandamientos. Por lo tanto, hermanos, tengamos una visión más amplia, incluyente, podemos decir, que incluye los 10 mandamientos. Jesús es un defensor del Antiguo Testamento. Ese es el objetivo. Y dentro del Antiguo Testamento, allí están claritos los 10 mandamientos. ¿Sí, hermano? Muy bien. Esto en cuanto a la división de la Biblia judía. Y ya después, lo que nos toca, nuestro tema es el Nuevo Testamento. Y particularmente el Evangelio de Juan, capítulo 1. Pero para leer el Evangelio de Juan necesitamos conocer las letras, hermanos. De allí el ejercicio. Así que vamos a hacer un poquito de gramática. Yo voy a poner mientras tanto acá en Juan. Ya vamos a entrar allí. La lección la vamos a salpicar entre gramática y luego lectura bíblica. Y la parte para mí más interesante es responder a las preguntas, hasta donde este servidor pueda responder. Si hay alguna inquietud con algún texto bíblico en particular, ver qué dice el original, qué dicen las variantes. Si hay planteos, pues los traemos acá y los discutimos en clase. Y hacemos como suelen hacer los expertos. Cuando hay un problema exegético de interpretación, ¿qué herramientas usamos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Entonces, disponer de las herramientas y ponernos a trabajar. Pero antes tenemos que conocer las letras, ¿sí? Así que, hermanos, vamos a hacer un repaso para quienes... vamos a hacer rápidamente el repaso de las letras griegas. Acá tenemos el abecedario. Hablamos en voz alta. Podemos guiarnos por la pantalla. Vamos a hablar de las minúsculas mayormente, ¿no? La alfa, miremos bien el dibujo. Beta, fuerte. Gamma, delta, epsilon, zeta, la pronunciación es zeta. Eta, zeta, con zeta. Iota, fíjese en la letra. Kappa, lambda, mu, muy bien, nu, ahora normal, xi, omicron, pi, rho, sigma. Recordemos que la primera letra es la S que se usa en las iniciales de palabras, en el medio de las palabras, inicial y medial. En cambio la otra S es final, solamente se usa para las palabras finales. Esa es la diferencia de esas dos letras. Sigma. Seguimos, tau, ipsilon, phi, chi, psi, omega. Son las 24 letras del alfabeto griego. A continuación, hermanos, pasamos al punto que vimos la semana antepasada, y como repaso, los paradigmas de la declinación. Y ahora vamos a hablar de verbos, conjugación. Y así vamos a estar en condiciones, por lo menos con los dedos, de tratar de leer Juan capítulo 1, entendiendo cómo funcionan los sustantivos y cómo los verbos declinan unos y conjugan los otros. Haciendo un resumen, hermanos, de lo que vimos hace 2 semanas. ¿Cuáles son las características de la declinación? Había primera, segunda y tercera. La primera declinación, ¿en qué se caracteriza? Muy bien. La primera declinación es para cualquier sustantivo, como tenemos la definición acá. Un poquito, a ver si se modificó muy poquita cosa de lo que ustedes tienen en su cartilla. La primera declinación son sustantivos con desinencia. Desinencia es terminación. Y flexión femeninas, no importando el género, según lo indica el artículo. Así que no importa el género ni el artículo, es la flexión femenina. Esa es la primera declinación. La segunda, ¿cuál era? Sustantivos con desinencia y flexión masculinas, no importa el género, no importa el artículo. Y en el caso de la tercera declinación, sustantivos con desinencia y flexión masculino neutras, ahí entran ya los neutros, especialmente en la segunda ya entran los neutros, es irregular, no importa otra vez el género ni el artículo, y hay un modelo allí. Vamos, hermanos, a la primera declinación, lo tenemos también allí, pueden guiarse por sus cartillas. Al decir flexión, recuerden que se usó la ilustración, ¿no es cierto?, de la flexión, el movimiento. En español, cuando decimos
Vamos a usar sustantivos femeninos. Casa, a la casa, para la casa, de la casa. Nosotros usamos preposiciones junto con el artículo. Y ya eso es una flexión. La casa es el sustantivo, pero cuando entra en movimiento, a la casa, por la casa, sobre la casa, debajo de la casa, eso es flexión. En griego, la flexión se hace modificando la desinencia, la terminación. De modo que, usando un simple ejemplo en español, en lugar de decir en español, para la casa, el griego diría casán, que es femenino. De la casa, casés. Por o para la casa, casé. Las casas, casai. De las casas, casón. Para las casas, casáis. Y a las casas, plural, casáis. A ver, vamos a ver acá el plural. Plural, acapaz, casás. Notamos, ellos cambian la terminación, I, on, entonces tenemos que conocer la terminación. Y así nos va a ser más fácil identificar la palabra. Cuando la tenemos allí, por la terminación decimos, pertenece a un caso que es a la casa, por la casa, en la casa. Y esos casos, recordemos, eran nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Usemos el ejemplo que tenemos en la pantalla. Vamos a tomar el ejemplo. En la primera declinación tenemos sustantivos que se mueven a lo femenino. Fue una expresión que se usó acá. Un ejemplo, agape. Agape. Hermanos, no puedo evitar, yo voy a contar alguna cosa con la palabra agape. Es muy interesante. Y vale la pena, así ustedes después tienen un recuerdo de esta clase de griego, y que vale la pena estudiar griego. Cuando Jesús tuvo el diálogo con Pedro, en arameo él habló con Pedro cuando lo restituye al ministerio, después de la triple negación. Vergonzosa negación de parte del apóstol, del discípulo. Jesús lo trae y hablan del amor. Y curiosamente, hermanos, en arameo habrá sido, no sabemos, no tenemos las palabras en arameo. Hay quienes reconstruyen, que era el lenguaje real de Jesús en esos días. Pero el traductor, que es Juan, él lo pone en griego y hace juego de palabras, muy rico juego de palabras. Porque cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Usa el verbo que corresponde a esta raíz, agape. El verbo es agapao. Pero Pedro utiliza otra raíz en la respuesta. Claro que te quiero. Que es del verbo fileo, de ahí viene filia, que es amor. Amistad también se usa. ¿Vieron palabras como Filadelfia? Los términos o palabras que tengan la partícula fil, filosofía, filántropo. Filosofía, sofía es sabiduría. Y filosofía es amor a la sabiduría, amigo de la sabiduría. De ahí viene la palabra filos, que es amigo, filos. Entonces, cuando Pedro utiliza la palabra fileo, fileo es distinto de agapao. En griego, las palabras para referirse a amor son por lo menos 4 diferentes palabras. En español tenemos una sola, que es amor. Por ejemplo, cuando decimos, yo amo a mi hijo y amo la música, en griego lo dice distinto. Ellos hacen distinción. Está el amor sensual, erao, de ahí viene eros, erótico, que es el amor de los sentidos, o a través de los sentidos. El amor por la pintura, el amor sexual también. Hay otra palabra que es storge, que aparece en la carta a los romanos. Aparece no como palabra aislada, sino compuesta. Se usa muy poco. Pero las otras 2 palabras son más interesantes, que es la que nos interesan, que es la palabra filía y agape. Filía, que es amor, y agape, que es amor. Pero ¿cuál es la distinción? En los usos que se hace de esa palabra en el mundo antiguo, filía representa el amor de los sentimientos, cuando el corazón late, el amor de un padre por un hijo, de un esposo por una esposa. Mientras que agape
tiene una connotación más rica y Jesús la toma. Es el amor que da valor a la otra persona. Es un amor diferente. No se basa en el sentimiento, se basa en un principio, en una decisión. Cuando Jesús dijo que amemos a los enemigos, no usó la palabra filía, porque Jesús no está pidiendo que tengamos cariño, esa es la palabra, quizás la traducción adecuada, afecto, abrazar al enemigo, no nos pide sentimiento por el enemigo, porque no usó esa palabra, filía es eso, sino que usa la otra, que es agape, que amemos a los enemigos, el verbo es agapao, que significa darle valor, darle estima. De allí que en la versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová traducen estimar, apreciar, y es correcto, en lugar de la palabra amar, tratando de hacer la diferenciación. Entonces, cuando Jesús dice que amemos a los enemigos, significa darle valor a quien no lo merece. Y hermanos, dar valor, esto es un producto de la decisión, no del sentimiento. Cuando uno decide darle valor a alguien que nos hizo daño, el valor que Dios nos da a nosotros, darle honor. ¿Saben, hermanos, que en los minutos que tenemos, quiero contar un testimonio, y la mayoría somos maridos, así que el mensaje, el palo va para ustedes. Primera de Pedro capítulo 3. Así que las hermanas que nos acompañen traten de disfrutar lo que van a escuchar a continuación. Primera de Pedro capítulo 3. Abrí una parte para ella, pero ya el pastor me hizo seña de que tenemos poquitos minutos. Primera de Pedro 3. Cuando Pedro escribe una carta dirigida a los matrimonios, se dirige primeramente a las mujeres. Vosotras mujeres, amad a vuestros maridos. Muy bien. Pero ahora le toca el turno a los varones. Versículo 7, notemos. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, ese es el significado más real de la palabra agape, aunque no se usa agape acá. Es dar honor, dar valor, dar estima. Porque cuando se da honor, se le da tiempo a la cosa que uno le da valor, pues le dedica entusiasmo y tiempo. Pues cierto pastor, en un libro que publicó, muy bonito, cuenta un testimonio personal, que su matrimonio por poco se funde, después de 5 años de azaroso matrimonio. Él dedicado a la junta, a la iglesia, visitación, estudios bíblicos, llega a la casa y encuentra siempre a su esposa llorando y quejándose. Y ella suponía, ¿qué pasa ahora? No, ¿para qué hablar? Bueno, dime, me vas a regañar, a reprender, que yo soy la culpable. Y él entonces se mordió la lengua y dice, está bien, prometo escucharte. Y ella empieza a contar la historia. Y era la misma, que el hombre aparentaba no amarla. Pero querido, tú sabes que te amo, yo vivo para ti, trabajo, visito. No es así. Entonces, la mujer cuenta un ejemplo reciente. ¿Te acuerdas cuando hace pocos días tuvimos una cena romántica a la luz de las velas? ¿Te acuerdas? Y él se acuerda que se extrañaba aquella noche cuando llegó a su casa y vio todo oscuro con velas, creyó que era un velorio. Ella había planeado todo, dormir a los niños y quedarse con el esposo. En eso suena el teléfono. Y la mujer le dice, ¿te acuerdas qué hiciste? Pero no estarás molesta por eso. ¿Qué hiciste? Y atendí el teléfono. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijiste? Sí, ya recuerdo. En el teléfono dijo, no se preocupe, hermano, que lo que tengo ahora no es algo importante, salgo para allá. Y de remate le dice, no te preocupes, querida, que a la vuelta como yo caliento la comida. Bueno. Y se pone a llorar a la mujer. Y él quedó pensando, hermanos. Y entonces hace esta conclusión. Y toma este texto. Si los hermanos de iglesia me hubieran dicho, pastor, ¿usted ama a su esposa? Claro que la amo. Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿usted, pastor, agapao a su esposa? ¿Le da valor a su esposa? Ahí cambia la cosa. Porque si bien él ama con fileo a su esposa, con sentimiento, con cariño, no obstante, no le hace agapao. Porque agapao es dar honor, dar valor, darle primer lugar. Y él le daba lugar a la iglesia, a las juntas, a los estudios, a los hermanos. Tenía sentimiento, reitero, hermanos. Fileo
Es una cosa preciosa, pero acá de la tierra. Es amarnos unos a otros y abrazarnos. Fue lo que Jesús dijo: si ustedes saludan y aman a los vecinos, ¿qué hacen de más? Las otras gentes hacen lo mismo. Ese es el fileo. Dios pide algo más, es dar honor. ¿Se capta, hermano, la diferencia? Ahora viene más. Cuando Jesús le dijo a Pedro: tú, Pedro, me agapes, tú me das valor, Pedro dice: claro que yo te fileo, yo te quiero, te abrazo. Porque, hermano, Jesús no confía en el fileo, porque el corazón carnal que ama promete. Recordamos que Pedro prometió. Dios quiere algo más que eso. Jesús vuelve a la carga la segunda vez. Pedro, tú me agapes, tú me amas, tú me agapes. Señor, claro que yo te fileo, te quiero. O sea, y en la tercera vez, hermanos, cuando Jesús vuelve a la carga, usa el verbo fileo. Tú me filees, tú me quieres. Y curiosamente, Pedro nunca respondió con agape. Tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que yo te fileo. Lección, hermanos. Jesús no quiere tanto que lo amemos con el sentimiento. Él quiere que lo amemos dando prioridades, dando honor, dando valor. Ya lo dice el mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con tus fuerzas. Dame el primer honor. Y el primer mandamiento: no tengas dioses ajenos delante de mí. Entonces sí, tú me agapes. No quiero fileo, quiero que me agapes. ¿Notamos la diferencia, hermanos, entre las dos palabras? Eso lo podemos apreciar en el griego. Y hay un libro que recomiendo, no lo traje hoy: Palabras griegas del Nuevo Testamento, de William Barclay, está en español. Allí aparece parte de este estudio que comenté, partecita, y un estudio de diferentes palabras en griego. Cómo se diferencia una de otra, y uno puede estudiar y tratar de extraer el significado. Está un poquito técnico en algunas partes, pero para sermones, para enseñanzas, sirve, es útil. Y así enriquecemos nuestro vocabulario en griego. Hermano, no contesta nada, se aburrieron. Tenemos un descanso ahora.